La homosexualidad en el antiguo Japón, tal como lo hemos hablado ya en nuestros otros videos del mismo tema, pero en Roma, Grecia, Egipto y en Escandinavia, era algo totalmente común en las sociedades que habitaban ese archipiélago al este de China. Aunque hay registros de relaciones del mismo sexo desde la mitología japonesa pre-budista, estamos hablando de hace más de 1000 años, en el propio budismo y en los periodos anteriores a la restauración Meiji y la modernización y occidentalización de la nación, fue durante el periodo Edo donde el tema de hoy era más común y practicado. Y aunque tristemente gran parte de estas relaciones del mismo sexo caían en su gran mayoría en la categoría de pederastia, es importante no negar la historia y hablar al respecto de esta. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cómo era la homosexualidad en el antiguo Japón? Primero hay que identificar como tal cuál era el pueblo japonés antiguo. Antes de la llegada del periodo Edo e incluso durante este mismo, para ser más específicos, era muy difícil identificar las numerosas casas feudales gobernando diferentes partes del archipiélago como una sola nación. Era un conjunto de estados, por así decirlo. Por lo que aunque aquí generalizaremos un poco sobre sus costumbres y su identificación como un solo pueblo, vale recalcar que este no era como tal el caso. Pero bueno, las primeras instancias de la homosexualidad en el antiguo Japón son un poco más difíciles de confirmar y contar porque los antiguos japoneses, aquellos que vivieron del siglo XIII para atrás, no eran pueblos que documentaran su historia constantemente. Los documentos que hoy en día existen sobre estas sociedades están basados principalmente en algunos pocos escritos oficiales de pequeños reinos que básicamente eran registros de transacciones, impuestos y demás cosas mundanas que difícilmente tenían una fuerte contribución histórica. Y esto se debe a que aunque comerciantes y nobles de esta época sí sabían leer y escribir, esas habilidades rara vez se utilizaban para registrar acontecimientos históricos, ya que para tanto estos como las leyendas y mitologías locales, la tradición oral era la mejor forma de documentar lo ocurrido y lo que según ellos ocurría. Más adelante esas tradiciones sí serían escritas, pero este juego del teléfono roto por varios siglos seguramente hizo que mucho de lo contado fuera alterado. A pesar de que la escritura casi nunca era utilizada para registrar hechos históricos, sí era constantemente usada para inmortalizar historias ficticias y leyendas folclóricas, como por ejemplo lo es el caso de la novela de Genji. El escrito netamente romántico, cabe recalcar, más antiguo del mundo que se tiene registro y en donde, oh sorpresa, hay evidencia de relaciones sexuales del mismo sexo y son normalizadas, pues ya que lo eran. En esta novela, que se cree tiene un origen cerca del siglo XI, se habla netamente de Genji, su enamoramiento y todas las relaciones sexuales y afectivas que ha tenido en su vida. Y aunque existen varias historias donde vemos un supuesto amor precursoras a esta, como por ejemplo lo es la Ilíada, en el caso de Paris y Helena, antes y durante la guerra de Troya, estos eran cuentos de guerra que tenían un poco de amor en ellos, o eran causados por este. En cambio, a diferencia de estas, la novela de Genji era principalmente sobre amor y sexo. En uno de los capítulos de esta novela, Genji trata de seducir a una doncella de alto rango, pero al esta rechazarle y al Genji enterarse de que ella tiene un hermano menor, este protagonista procede a seducir al muchacho y pasar la noche en su cama, si saben a lo que me refiero, ¿no? A lo largo de la historia, varias veces Genji recurre a la misma práctica, tener relaciones sexuales con muchachos, y en ninguna ocasión el autor trata esto como algo mórbido, extraño o poco moral, ya que, similar a lo que pasaba en las antiguas sociedades griegas y romanas, era muy común que un hombre mayor de alguna forma adoptara a un muchacho entre los 13 y los 20 años para que éste fuera su pupilo y amante forzado. Y no hay mejor ejemplo de esto en la sociedad japonesa que el periodo Edo, aquel que duró entre 1600 y 1800 aproximadamente. El periodo Edo, también conocido como la época Tokugawa o incluso la era budista, fue uno donde toda la estructura japonesa cambió a favor de la ya establecida forma de vida china, basada principalmente en el budismo. Antes de la llegada del budismo, cada pueblo japonés tenía sus costumbres propias, pero durante la época Tokugawa se trató de que, aunque aún existieran diferentes reinos, por así llamarlos, dentro de las islas, se compartiera un set de costumbres y leyes generales en todos lados. Cuando uno piensa en el Japón clásico, suele pensar en samuráis, kimonos, arte y templos bellísimos. Y todas estas representaciones fueron en su gran mayoría creadas e implementadas primeramente durante el periodo Edo,
Con estas reestructuraciones también llegó un código de etiqueta y un comportamiento social nuevo, y esto mezclado con las antiguas prácticas de relaciones sexuales entre un adulto y un menor terminaron en la creación de un nuevo término para un muchacho que no era ni un niño ni un adulto: los wakashu. Debido a la nueva pseudoestabilidad y el compartir de tradiciones que ahora gozaba el archipiélago, ya que el budismo vino y se impuso bastante fuerte, nuevos tipos de nobleza y de gente adinerada comenzaron a surgir, y al estos ahora tener mucho dinero y mucho poder, comenzaron a utilizar esto para hacer lo que les daba la gana. En el budismo antiguo era muy común que los monjes de alto rango seleccionaran aprendices adolescentes para que ellos fueran sus amantes oficiales. Y digo oficiales porque hasta contratos de fidelidad por parte del menor debían ser firmados, y que además de esto, como premio, se les enseñaría las correctas prácticas de su religión. Así como dijimos anteriormente, esta relación de poder no era algo exclusivo de Japón, ni mucho menos del budismo, ya que incluso en la mitología clásica japonesa, como la mitología Shinto, de la cual ya hemos hablado un poco en nuestros videos sobre los Tengu y los zorros de 7 colas, no solo se normalizaba la homosexualidad, sino que hasta también habían dioses cuya única existencia era proteger a parejas del mismo sexo. Aún así, fuera del budismo, era muy raro que para incluso esa época la pederastia fuese normalizada en otras religiones, aunque estamos claros que todos sabemos que de todas formas sí era practicada. A los monjes y el budismo en general ser venerados como las partes más nobles y puras de la sociedad, muchos hombres de poder y dinero querían emularlos en sus prácticas. Y por cuál mejor para comenzar que la normalización de tener relaciones sexuales con menores de edad. Un niño de la época Edo no pasaba de ser un menor de edad a un adulto como lo vemos hoy en día, sino que en el medio, cuando estos comenzaban a ver cambios físicos en sus cuerpos, es decir, entre los 11 o 12 años y los 16 a los 18, eran llamados wakashu. Era una regla general que todo niño de la nación, sin importar el estatus de su familia, debía pasar por este periodo de transición donde eran obligados a vestirse con kimonos similares a los de las mujeres, actuar de forma complaciente a los mayores con los que convivieran y a utilizar cortes de pelo representativos de su condición de wakashu, esto siendo el rasparse la parte de arriba del cráneo dejando ambos lados y atrás con cabello y un largo mechón solitario adelante que se amarraba para atrás. Y aprovechando que hemos hablado de las mujeres, ¿por qué estas realmente no aparecen en este video? La triste realidad es que para esa época y en especial en Japón, la mujer no era más que una propiedad de su esposo, por lo que sus gustos, sus deseos y sus ambiciones realmente no eran importantes para la sociedad. De nuevo, tristemente esto era así, pero al esto darse de esta forma, la verdad es que no hay muchos escritos ni muchas consideraciones sobre el lesbianismo en esta época y mucho menos en esta zona de todo el continente, nada más hablando de Japón. Completando un poco la información que acabamos de dar, la condición de wakashu era una exclusiva para los hombres, ya que la mujer, ya fuera niña o adulta, siempre fue vista en el Japón clásico, y hasta cierto punto, lamentablemente también hoy en día, como un ser inferior al hombre que solo existía para procrear y servir a su marido. El ser un wakashu te convertía prácticamente en un imán de adultos. Los registros escritos de la época, en especial poesía y novelas, narran que esos rasgos de cambio, la piel lisa, sin bigote ni barba, o con unos pocos vellos, los granos en la frente y cara, la voz que se rompe entre aguda y grave, y el despertar del líbido, hacían a estos jóvenes algo totalmente, al parecer, irresistible para los hombres de la época. Y nada era un gancho sexual más fuerte que la cola solitaria de pelo que se ponían sobre su cráneo hasta la parte de atrás de la cabeza, pasando por la parte raspada sin pelo. A esa relación de poder entre wakashu y un hombre se le llamaba shido, y similar a lo que pasaba en los templos budistas, era un intercambio de un hombre con poder y dinero y un muchacho con el fin de enseñarle, ayudarlo económicamente y pues obviamente tener sexo. Aunque el wakashu tenía la opción de negársele a un hombre, esto no era algo que pasaba mucho, ya que para ese momento, y algo bastante enfermo para nuestros estándares actuales, el simple hecho de que un hombre no contuviese su deseo sexual por ti y se viera en la obligación de demostrártelo era una señal de que debían estar juntos, y el rechazo era una falta de respeto, honor, y se te categorizaba como alguien de corazón frío, cosa que era realmente algo bastante malo para esa sociedad.
un muchacho podía pasar hasta más de una década haciendo wakashu, ya que si tu amante era por ejemplo un hombre con muchísimo poder e influencia, y este se negaba a por fin declararte como un hombre, podías llegar a pasar tu vida entera como juguete sexual hasta que por fin este muriera o se cansara de ti y te declarara como hombre. Y hablando del tema de la edad, algo curioso de esto es que si tenías a dos personas enfrente de ti, uno siendo un muchacho de 16 años, pero que ya había sido declarado como hombre y dejado de lado las costumbres de wakashu, y también estaba otro tipo de 50 años, pero vestido de kimono y con la cola de pelo recogida hacia atrás, y este mismo se seguía considerando como wakashu, todos los hombres solo mirarían y desearían al tipo de 50, ya que el de 16 era un adulto, y las relaciones entre dos adultos del mismo sexo era algo que, aunque no era ilegal, sí era muy mal visto. Ya me dirán ustedes qué piensan de esto en los comentarios. Aún así, las relaciones del mismo sexo entre adultos hombres y también entre dos mujeres era algo que, aunque públicamente no era común, a puertas cerradas era bastante practicado. Y no solo por el morbo de estar con un wakashu. Y así fue durante mucho tiempo, hasta que luego del periodo Edo llega la restauración Meiji, y con ella la occidentalización del Japón. Y pues ya sabemos cuál era la opinión de los homosexuales en Occidente en el siglo XIX, ¿verdad? Por cierto, del tema de la transición Edo a la Meiji y el auge de Japón como un imperio, ya tenemos varios videos. Acá les dejo el link o también en la descripción. Al final, así como muchas partes del mundo, el tema de la homosexualidad en el antiguo Japón era muy similar a como lo era en Grecia, Roma y otros más. Practicado principalmente por hombres, una relación de poder unilateral en donde el activo era el que tenía el poder y el dinero, y el pasivo, pues no, y de paso era solo un muchacho, pero también parte de la cultura de esta región y muy arraigado en sus costumbres. Ojo, no estoy diciendo para nada que esto fuera correcto, solo que en efecto sí pasaba. Al contrario de la creencia popular y de los, entre comillas, valores católicos que han sido inculcados en la mayoría de los países hispanoamericanos desde la llegada de España a este continente, las culturas precolombinas de esta zona del mundo practicaban una sexualidad sumamente abierta y permisiva. En muchas sociedades no solo se estaba permitida la unión entre personas del mismo sexo, sino que activamente hasta existía un tercer género que no era ni masculino ni femenino, y este era altamente respetado y celebrado. Pero desde la llegada de los castellanos, dichas prácticas fueron tachadas como demoníacas y salvajes, por lo que por medio de grotescos castigos y persecuciones de la mano de hasta la mismísima Santa Inquisición católica, luego de varias generaciones, las ideas homofóbicas del viejo mundo infectaron a estas tierras vírgenes y libres de prejuicios. Pero justamente hoy, en este video, hablaremos de ese pasado libre que parece tan lejano a la realidad actual de nuestro continente. Yo soy Rafael Peraza y esto es Cómo era la homosexualidad en el México precolombino. Antes de comenzar quiero aclarar una cosa, y es que la intención de este video es informar y demostrar que la homosexualidad y la transexualidad efectivamente sí eran parte activa y respetada de la sociedad mexicana precolonización y de muchas otras sociedades que habitaron o habitan las tierras que alguna vez fueron o siguen siendo mexicanas. Previa a la llegada de los europeos al continente americano, tanto el Imperio Mexica como muchísimas otras sociedades y tribus precolombinas eran pueblos bastante abiertos y aceptaban las diferentes orientaciones e identidades sexuales fuera de la heterosexualidad. Es más, tal vez decir aceptaban no sea el término correcto, ya que eso implicaría que para ellos lo no heterogéneo era diferente o malo, cuando en realidad la homosexualidad, transexualidad y demás eran tan comunes como el cosechar maíz. Los nativos del continente americano virgen y la mayor parte de sus civilizaciones tenían más respeto y tolerancia por las personas que lo que tenían los europeos, claramente, y también en muchos casos, incluyendo también a los mexicas, así como por la mujer también había mucho respeto. En Centroamérica y en las islas del Caribe y Norteamérica, las personas homosexuales, ya fueran gays o lesbianas, eran considerados en su gran mayoría como seres especiales, mágicos, dotados de poderes sobrenaturales incluso, cuya cercanía de esos mismos era un augurio de buena suerte para quienes los vieran. En el arte precolombino vemos muchísimas estatuillas y murales que mostraban dichas prácticas,
históricas, y si esto no es evidencia suficiente, el cronista castellano Gonzalo Fernández de Oviedo, quien viajó al Nuevo Mundo en el año 1513, relata en sus escritos y documentos que había observado indígenas que acostumbraban, para buscar protección y ayuda divina, y cito en sus palabras, traer por joyel un hombre sobre otro en aquel acto de Sodoma, hecho de oro y relieve, que básicamente quiere decir que eran esculturas bañadas de oro y con joyas pequeñas incrustadas que mostraban a dos hombres teniendo sexo entre ellos, a lo que los nativos llamaban como verdache, u hombre y mujer al mismo tiempo, mago y chamán, y que en muchas otras tribus de Norteamérica mesoamericanas también eran conocidos como personas de dos espíritus, sumados con el arte y tradiciones antiguas que hoy en día siguen existiendo, indican una tolerancia o aprecio de las prácticas homosexuales en esta zona del planeta similares a las del mundo antiguo mediterráneo precristiano, tales como aquellas en Egipto, Grecia y Roma, tal cual como lo hemos hablado en nuestros videos pasados sobre la homosexualidad en estas mismas culturas, solo que en el caso nativo americano, al parecer la pederastia no era practicada por falta de evidencia o tal vez no era castigada, realmente no lo sabemos. Si nos vamos a hablar directamente de la sociedad más icónica del pasado mexicano, se cree que en el Imperio Mexica, algunas tribus ubicadas en lo que hoy es el estado de Sonora, permitían que ciertos hombres asumieran el papel de mujer sin necesidad de tener un esposo ni tener que avergonzarse de ello en lo absoluto. Los mexicas parecen haber integrado la homosexualidad bastante en su cultura, ya que algunos de sus rituales públicos tenían tintes homoeróticos. Así, por ejemplo, también adoraban la diosa, y perdónenme si no lo estoy pronunciando de la forma más correcta, Xochiquetzal, que, bajo su aspecto masculino, con el nombre de Xochipilli, protegían la prostitución masculina y la homosexualidad pública. El que Xochipilli fuera invocado como patrón de los homosexuales y prostitutos masculinos nos da la idea de que efectivamente sí pudieron existir rituales completamente homoeróticos o incluso un sacerdocio y liturgia completamente homosexual dentro de la sociedad mexica. Muy a diferencia de la actualidad del país, donde tristemente a día de hoy se siguen cometiendo crímenes a diario tan graves como el asesinato en contra de las personas miembros de la comunidad LGBTIQ+, en el pasado ancestral de México, por muchos siglos, la homosexualidad y el travestismo eran una parte sumamente normal, integrada y pública de la sociedad. Y exactamente igual que en el ejemplo antes mencionado, habían hombres que se vestían y realizaban actividades laborales como las mujeres y que eran aceptados. Por darles un ejemplo, en la tribu de los Pápagos, que a día de hoy sigue existiendo entre el norte del estado de Sonora en México y en el sur de Arizona en los Estados Unidos, los jóvenes tenían la libertad de elegir su propia identidad sexual mediante un rito sagrado sin la intervención de su familia o de la tribu. Durante su infancia, si un niño pápago no mostraba inclinación hacia juegos relacionados con el género masculino y él mismo no se consideraba como varonil, era conducido a un rito consistente en la colocación de una cerca con un arco y una cesta en el medio. Luego se le pedía al niño que escogiera, y si salía con la cesta se asumía que era un verdache, que una vez más significa hombre y mujer al mismo tiempo, con las cualidades necesarias para convertirse más adelante en chamán. Y posteriormente el niño era criado de una forma acorde a su personalidad y sus intereses. Y algunos se preguntarán, ¿por qué dijimos tenían la libertad de elegir y no tienen? Porque resulta que luego de la colonización española y posteriormente estadounidense, en el caso de las tribus de más al norte, después de que México perdiera esas tierras, tanto católicos como cristianos protestantes hicieron todo lo que pudieron para que estas prácticas, que debido a su moral religiosa eran tachadas como algo en contra de la creación de Dios, fueran erradicadas y vistas como parte de un pasado barbárico y torcido. Y la verdad es que triunfaron en este objetivo, ya que hoy en día son rara vez practicadas. Aún así, los Pápagos no fueron los únicos nativoamericanos de la zona que tenían este tipo de pensamientos y prácticas abiertas. Entre los Mojaves, pueblo que alguna vez ocupó tierras en lo que hoy llamamos Chihuahua, Sonora, Arizona, California y Nevada, por su parte, el joven a la edad de 9 o 10 años era ubicado en el centro de un círculo de personas que entonaban un cántico ritual y ancestral, y se esperaba una reacción de este niño. Si comenzaba a bailar, se le proclamaba a persona de doble espíritu. También en este caso el resultado era de aceptación y el niño era educado de acuerdo a su condición de verdache.
Ojo, a pesar de que los escritos por los misioneros y colonizadores europeos no lo documentaron, se cree que de todas formas, si en un futuro y a una edad mayor el individuo no se sentía cómodo siendo un verdache, este podía dejar de serlo cuando él gustara. En las poblaciones zapotecas de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, y esta siendo una de las culturas más antiguas e importantes del México premexicas y que todavía tienen presencia en la actualidad, aún se pueden encontrar a día de hoy muxes, que a pesar de que se escribe como muxe con una X, se pronuncia como si fuera una S y una H. A estas personas se les suele considerar como un tercer sexo, y esto es lo que más quisiera. Un muxe nace varón, pero se visten con ropa de mujer y asumen roles femeninos en la comunidad en la que viven. Tradicionalmente, muxes también tenían el rol de iniciar sexualmente a los muchachos adolescentes del pueblo, ya que no era socialmente aceptado que mujeres perdieran su virginidad antes del matrimonio, y se esperaba que los varones ya tuvieran experiencia sexual antes de casarse. Un estudio antropológico realizado durante la primera mitad de la década de los 70 encontró que aproximadamente el 6% de la población masculina del istmo de Tehuantepec estaba compuesta por muxes, y se estima que antes de la colonización europea este número fuera mucho mayor. En el 2005, la directora mexicana Alejandra Islas filmó un documental acerca de las muxes de Juchitán de Zaragoza, titulado como Muxes, auténticas, intrépidas y buscadoras de peligro. Una pieza audiovisual totalmente recomendada. Si lo llegan a buscar en YouTube con ese mismo nombre podrán conseguirlo, y aunque la calidad del video no es muy buena ya que no es el video original, el contenido sigue valiendo toda la pena. Es difícil creer que lo que hoy en día sigue siendo tristemente una sociedad muy machista como lo es la mexicana rural y de muchas de las tribus actuales, en un pasado, la verdad, no tan lejano, era totalmente diferente y sumamente tolerante. Y esto se debe a que la llegada de los colonizadores españoles y demás europeos como los portugueses, franceses, británicos y holandeses supuso la imposición de un nuevo sistema político, social, cultural y religioso, con la conversión al cristianismo y la eliminación de las anteriores creencias y prácticas, estableciéndose así la homofobia habitual en la Europa del siglo XVI, además de la discriminación, el racismo y el clasismo que eran el pan de cada día para estas sociedades que aclamaban y se llenaban la boca creyéndose moralmente superiores al resto del mundo. Luego de que Europa llegara a estas tierras, los homosexuales y aquellos que no eran cisgénero pasaron a ser universalmente despreciados, perseguidos y en muchos casos ejecutados. Durante siglos en el territorio de la Nueva España y posteriormente en tanto el Imperio Mexicano como en los Estados Unidos mexicanos, la Iglesia Católica condenó cualquier práctica de las diversas civilizaciones indígenas que se opusiera a su dogmatismo, considerándolas pecado mortal y demoníaco, y las persiguió mediante la Santa Inquisición, que se impuso también en los territorios del centro y del sur del continente. Muchos indígenas o amerindios, homosexuales y transexuales fueron asesinados por los colonos o conquistadores europeos, especialmente los españoles, que debido a sus creencias católicas eran mucho más intolerantes con respecto a la sexualidad que lo que eran los protestantes. Y es por eso que tradicionalmente, no solamente México, sino muchos otros países hispanoamericanos fueron tan homofóbicos y tristemente a día de hoy lo siguen siendo. Si se tuviese que elegir una zona en específica del mundo actual donde menos se respeten los derechos de las personas no heterosexuales y hasta las mujeres, el mundo árabe y el norte de África serían sin duda alguna de los lugares más peligrosos y hostiles. En muchos países de esta parte del mundo, que tienen en común ser de una mayoría religiosa musulmana, cosas tan sencillas como que dos hombres o dos mujeres se den un beso en público puede llevar incluso a cadena perpetua en la cárcel. Y a pesar de que estas atrocidades llevan siendo llevadas a cabo por varios siglos, la verdad es que esta zona del mundo no siempre fue tan intolerante. Es más, en algún momento hasta era respetado y celebrado. Y hoy justamente hablaremos de esto. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cómo era la homosexualidad en el mundo árabe antiguo? Antes de continuar, quisiera aclarar que la intención de este video no es ofender a nadie, sino solo ver cómo se comportaba parte del mundo antiguo con respecto a un tema que tristemente se ha vuelto muy restringido en la actualidad,
Cuando hablamos del mundo árabe, solo lo hacemos en el sentido geográfico del término, es decir, aquellos países del Medio Oriente, norte y este de África, que comparten una religión general común y muchas costumbres. Este video es uno más en nuestra serie de cómo era la homosexualidad en el pasado, donde ya hemos hablado de los griegos, romanos, egipcios, japoneses, vikingos y culturas precolombinas. Si no los has visto aún, te los recomiendo bastante. Un error que solemos cometer en general cuando se habla del Islam y del mundo árabe es creer que estas costumbres e ideologías han estado ahí por siempre, cuando este no es para nada el caso. Antes de la creación de esta religión en el siglo VII, cientos de grandes reinos, califatos e imperios con muchísimas creencias y costumbres diferentes a las musulmanas habían existido en estas partes del mundo desde hace más de 4000 años. Y tal cual como pasó con Roma y Grecia, no sería sino hasta la llegada de una religión monoteísta y centralizada que la opinión popular sobre la sexualidad sería alterada. En el pasado, en esta parte del mundo, la sexualidad era un tema de cada quien. La verdad, si estuvieras en Damasco, en la Meca, en Jerusalén, Beirut o cualquier parte del mundo árabe, si siendo hombre te gustaba estar con otros hombres, ese era solo tu asunto. Lo mismo aplicaba para las mujeres, pero de forma más privada. También, toca decirlo, así como lo explicamos en nuestro video sobre la homosexualidad en Japón y como también pasaba en Grecia y Roma, era muy común que adultos hombres que adoptaban pupilos para el área que fuera también tuvieran relaciones con ellos, incluso estos siendo menores de edad, pero estos casos eran reducidos y más que un tema de homosexualidad era más bien relacionado como una fantasía de poder y de dominancia, pero básicamente tus gustos sexuales eran tu asunto, tanto así que hasta era común que muchos hombres se disfrazaran de mujeres en la noche buscando otros hombres para tener relaciones, y estos, sabiendo la situación, aún así lo aceptaban, dándole un sentido de anonimidad a ambas partes. Pero cuando el Islam es creado de la mano del profeta Mahoma, todo esto estaría por cambiar de alguna forma. El propio Corán, el libro sagrado del Islam, condena literalmente las prácticas homosexuales, citando la destrucción de Sodoma y Gomorra como resultado de estas. Aún así, esto no era tan blanco y negro, ya que aunque se condenaba la homosexualidad, no se castigaban los actos homosexuales en sí. En teoría, tú podías tener relaciones sexuales con otra persona de tu mismo sexo, y si te descubrían, podías argumentar que solo era placer y que tú no eras homosexual. Y si estabas casado o casada, o podías demostrar también que ya habías tenido parejas de otro sexo en el pasado, no se te podía castigar por lo que hiciste en ese momento. Muy similar a como pasaba en la antigua Escandinavia, era de vital importancia que, sin importar tus preferencias sexuales, es parte activa de una familia funcional. El tener una esposa o esposo y engendrar varios hijos era lo más importante para estas sociedades. Ya si en tu tiempo libre te escapabas y tenías relaciones con otros hombres, era tu asunto. Ojo, esto solo si eras hombre, ya que el Islam también considera a la mujer como propiedad de su marido, y en teoría, si tu mujer se escapaba y tenía relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, era ese hombre el que estaba siendo adúltero, y era ahí cuando, a raíz de esta ideología machista, comenzaban los problemas entre familias. Tanto en el rechazo islámico por el lesbianismo, y no solo eso, sino hasta de la sexualidad abierta de las mujeres, que en los harems, esas colecciones de mujeres solo para el placer sexual de los monarcas, se evitaba que cuando no hubiese un hombre presente, estas mujeres durmieran juntas, y que cuando pedían de comer pepinos o cualquier otra comida que tuviese alguna forma de pene, estos eran entregados siempre rebanados para evitar que fuesen usados entre ellas para darse placer. Y en algunos califatos, si encontraban a dos mujeres de un harem teniendo relaciones sexuales entre ellas sin un hombre presente, estas podían ser decapitadas como castigo a sus impurezas. Tristemente esa era la situación del lesbianismo, pero ya como tal la homosexualidad entre dos hombres era muy diferente. Incluso durante la época dorada del expansionismo musulmán, luego del siglo VII, VIII y IX, muchos califas y reyes tenían parejas de su mismo sexo hasta de forma pública, pero una vez más, siempre y cuando también tuviesen muchos hijos y respetaran la Sharia, es decir, la ley islámica. Si hacían todo esto, no había ningún problema con que fueran homosexuales en su casa.
La buena documentación de todos sus hechos y acontecimientos que se practicaban en los califatos siempre han sido una de las cosas que más han facilitado el estudio de estas culturas a lo largo de su existencia, cosa que no pasaba todo el tiempo en reinos cristianos o incluso en la antigua China. Si uno busca relatos homosexuales del Islam antiguo, se puede encontrar con decenas de reyes, califas y personas de alto nivel en el mundo musulmán que eran homosexuales en práctica y que eran igual de respetados y tratados como cualquier otra persona. Desde califas teniendo harems de solo hombres, pasando por emirs enamorados de poetas y hasta por monarcas que obligaban a sus esposas a vestirse y verse como hombres, historias como estas y que mostraban la normalidad que había alrededor de la homosexualidad que venía desde hace milenios en esa zona del mundo, pero ahora se daba durante los inicios del Islam, pues no faltaba. Pero lo que sí era un problema era la diferencia social y el desbalance de poder que casi siempre había en este tipo de relaciones. Comandantes con soldados rasos, califas con sus consejeros, eruditos con sus asistentes y también con sus estudiantes. La diferencia de poder siempre era muy marcada y por lo general el de menor rango era el que era obligado a ser el pasivo. Pero, aunque una vez más esto claramente sí pasaba, también había muchas ocasiones donde había verdadero amor entre dos hombres sin importar su rango. La temática homoerótica ha estado muy presente en la literatura clásica del mundo árabe e islámico antes y durante el auge de esta religión. En la poesía árabe clásica se celebra muy a menudo el amor masculino, siendo incluso más frecuentes que las expresiones de atracción a las mujeres. Algunos de los más importantes poetas árabes como Abu Nuwas fueron abiertamente homosexuales. En Las Mil y Una Noches, el ejemplo más conocido de la literatura popular árabe medieval, abundan referencias al amor homosexual. Aunque hoy en día muchas de estas historias del libro, que de por sí es una recolección de muchos cuentos, han sido cambiadas para evitar la sangre y la homosexualidad, si se leen los textos originales es imposible no toparse con relatos sobre personas homosexuales todo el tiempo. Incluso los mismos cristianos fueron testigos de las prácticas homosexuales sin castigo que se llevaban a cabo en el mundo árabe antiguo. En el califato de Córdoba, actual España, cristianos que vivían entre musulmanes documentaron aterrados cómo el amor entre dos hombres era normalizado en sus culturas. Esto con la intención de indignar a otros reyes católicos y que ayudaran a los cristianos de Iberia a recuperar dichas tierras. Y este rechazo también ayudó a que más adelante tanto cristianos como musulmanes comenzaran a castigar de peor manera a estos gustos. Aún así, con cada década que pasaba, los musulmanes más extremistas y aquellos en el poder comenzaban cada vez más a condenar estas prácticas y gustos, por lo que, en un intento de enfrentar fuego con fuego de la poesía, la literatura y el amor plasmado en estas, surge un nuevo concepto de nombre Shahid Basi. Este concepto se basaba en el amar a Alá como el Corán manda por medio de amar una de las creaciones de este mismo. Por lo que en teoría, si un hombre amaba a otro hombre, al ambos ser creados por el mismo Dios, básicamente estás adorando a Alá, a la creación de Alá. La clave acá para que entonces dos hombres pudieran estar juntos en públicos y que siguieran respetando la Sharia era que este concepto se limitaba solo a la adoración y aprecio, no a lo sexual, pero este último podía ser practicado en secreto. El Shahid Basi fue un escudo para que académicos y hasta monarcas pudieran estar con sus amantes masculinos sin ningún tipo de temor o castigo siendo puesto sobre ellos. Y aunque sea difícil de creer, este secreto que todos sabían, esa idea de que la homosexualidad era ilegal en público pero que podías hacer lo que quisieras en privado y siempre y cuando no te declararas abiertamente homosexual, siguió siendo practicada y existiendo por siglos. Algo que no hemos dicho es que mucha de la poesía y literatura árabe tenía gran influencia en los textos griegos, textos que si viste nuestro video sobre la homosexualidad en la antigua Grecia, eran casi exclusivamente homosexuales en cuanto al amor, el aprecio y el romance se refería. Y con esta influencia, con una clara permisividad dentro de la Sharia y con una evidente preferencia de muchos hombres a compartir y enamorarse de otros hombres, ya que ellos mismos oprimían a las mujeres y hasta cierto punto las volvían aburridas y para nada interesantes al no dejarlas hablar o educarse, hicieron que la homosexualidad masculina fuese algo sumamente común en el mundo árabe antiguo hasta tan tarde como finales de los 1800. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cambió?
¿Qué fue lo que hizo que esta sociedad se volviera tan radical y extremista en contra todo lo que no fuera heterosexual? Aunque hay muchas razones para este repentino cambio, el principal fue sin duda alguna el colonialismo. Para finales de los 1800, aunque no existían gobiernos grandes e independientes musulmanes como lo era el Imperio Otomano, dichos imperios o eran gigantes enfermos a punto de caer, o eran territorios conquistados por potencias extranjeras como Francia y el Reino Unido. Luego de haber sido libres, independientes, poderosos y ricos, casi ni quedaban califatos ni reinos islámicos que no fuesen colonias de los europeos, lo que hizo que movimientos radicales conservadores le echaran la culpa de este periodo de sumisión y de problemas al libertinaje, al no respetar el Corán y al no seguir la Sharia al pie de la letra, por lo que luego de los movimientos de liberación que iniciaron desde inicios del siglo XIX, cada nueva nación islámica se volvió sumamente radical, por lo menos en sus inicios, cosa que también incluiría la sexualidad de su gente, llegando al punto de hasta castigar la homosexualidad con la muerte, práctica que aún se practica hoy en día en algunos países, y fue así como todo lo que no fuera heterosexualidad y supuestamente atentara contra la norma moral del Islam era castigado y censurado. Y esta es la muy resumida historia de la homosexualidad en el antiguo mundo árabe. Como les dije al inicio, esta es una parte más de nuestra serie sobre la homosexualidad en culturas del pasado. Así que si quieres que hablemos de alguna que no hayamos tocado ya, coméntalo en la parte de abajo, para tenerla muy en cuenta. Si este es el primer video que ves de nosotros, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas para que puedas ver mucho más contenido como este. Tenemos listas de reproducción de todos los temas, así que espero tengas una tarde muy entretenida viéndolos todos. Recuerden que tristemente las condiciones en YouTube no han sido las mejores en el último año, así que estar suscrito y compartir esos videos con toda la gente que puedas es de las mejores formas de ayudarnos para que sigamos haciendo todo el contenido que podamos. Pero si quieres ayudar de la mejor forma, recuerda que puedes unirte a Patreon, una plataforma donde por el dinero que puedas y el dinero que quieras darnos mensualmente, nos ayudarás directamente a mantener el canal a flote, podrás hablar conmigo y sugerirme todo tipo de temas. Así que de verdad muchísimas gracias a todos nuestros Patreons, en especial a Liana Sereno, por siempre estar allí y ayudarnos a que no cerremos este canal, que de todas formas créanme que por muy mala que sea la situación, no lo vamos a cerrar. Una vez más, gracias a todos por estar aquí y ver nuestros videos. Yo fui Rafael Peraza, para el baúl de los conocimientos inútiles, y que tengan muy buen día.